Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Aquel día se vuelva sombrío, que no cuide Dios de él desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca, que lo cubran tinieblas y sombras de muerte, y repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni entre el número de los meses. Ojalá fuera aquella una noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí los ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos me dieron de mamar? Estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyen las ruinas, o junto a los príncipes que poseían el oro y llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto, como los niños que nunca vieron la luz? Allí dejan de perturbar los malvados, allí descansan los que perdieron sus fuerzas, allí reposan también los cautivos y ya no oyen la voz del capataz. Allí están los chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué darle luz al que sufre vida, a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro, y mis gemidos corren como agua, porque me sobrevino aquello que me espantaba. Me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, solo turbación. Hermanos, el capítulo 3 de Job contiene la primera queja que oímos de este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 hemos evidenciado que es un hombre íntegro, inamovible. La esposa le dice: maldice a Dios y muérete, y él la exhorta con mucha sabiduría. Y en este capítulo, hermanos, pareciera que ese hombre fuerte e íntegro se desmoronara y ya no estuviera. No, pues hermanos, eso es una perspectiva errada. Sería una forma de verlo equivocada. El hombre fuerte, inamovible e íntegro todavía está aquí. Vamos a mirar lo siguiente. La predicación de hoy se llama Job maldice su nacimiento, maldice su vida. Sí. Y el tema, hermanos, central de todo el capítulo es el siguiente: Job prefiere morirse antes que ser infiel a Dios. Ese es el núcleo de este capítulo. Por eso ese hombre inconmovible todavía está acá. Lo que pasa, hermanos, es que como humano que es, está que explota en sus emociones. Ya es incontenible la emoción que siente y tiene que, sí, él es fuerte en su interior, en su espíritu, pero esa desesperación y afán que siente lo expresa por medio de quejas. Además, miremos el versículo 1, dice: después de esto, ¿esto qué? Hermanos, los amigos lo estaban acompañando y llevaban una semana con él sin decir nada. Después de esto, o sea, es como si yo estuviera esperando una palabra de aliento, un consuelo, una palabra de ánimo, una enseñanza, no sé, algo que le animara. Y al ver, hermanos, que ninguno dice nada, explotó
exclama, empieza a decir casi a gritos lo que siente. O sea, ya que no empezaron el tema ustedes, déjenme empezarlo a mí. No saben cómo me siento, venga, les digo qué es lo que siento. ¿Sí? Ustedes no empezaron la conversación, la empiezo yo. Quizá cuando yo ya empiece a expresar lo que siento, tengan razones para animarme, para consolarme. Hermanos, los amigos de él no lo consolaron. La esposa solamente ha aumentado el peso de la carga. Entonces, en ese momento, la queja de él es una queja desesperada hasta morir por la situación en la que está. En otras palabras, lo que más Job está sintiendo es soledad. Sencillamente, hermano, soledad emocional. La esposa no está ahí, no es lo suficientemente fuerte como para él desahogarse con ella. Los amigos, hermanos, están ahí, pero nada, no dicen nada. Los empleados murieron con fuego, quedaron por ahí 4 vivos y se fueron. Los vecinos están por ahí meneando la cabeza y hablando mal de él. Está solo. Ora y siente que Dios no lo escucha. Entonces este capítulo 3 es un grito desesperado, hermanos, porque nadie comprende la confianza que él todavía tiene. Nadie entiende esa fe que él tiene en el Dios soberano. Él está seguro de eso, pero la esposa no. Los amigos están ahí y también saben sana doctrina, pero no han dicho nada. Entonces, ¿eso de qué sirve? En otro pasaje de la escritura, otro personaje pasó por esa situación, o por lo menos en forma similar. Anoten la cita, Jeremías 20, 14 al 18. En esa cita el profeta Jeremías también está solo. Nadie le cree, todos se burlan de él, conspiran contra él. Y todas las profecías de él son malas. Todas las profecías de Jeremías son de muerte, destrucción, peste, hambre, fieras. Nadie lo quiere. Entonces él dice, no, renuncio, ya no quiero ser más profeta. Todo lo poco que tenía lo he perdido por eso, ya no más, no quiero más, hermano. Pero la gracia irresistible lo arrastraba y decía, pero no puedo callarme. Yo quiero renunciar, yo no quiero más mencionar el nombre de Dios, porque solo me trae problemas, estoy solo, maldito sea el día que nací. Jeremías pasó por lo mismo. Pero ambos gritos de angustia están basados en eso, en la soledad. Es una forma como de decir, no me suicido para no acabar con mi vida, porque eso es impensable para un salvo. Pero Dios, como tú eres el dueño de la vida, tú puedes quitármela, quítamela, porque si viví de esa manera no. ¿Sí? Recordemos, hermanos, lo que la esposa le había dicho. La esposa le había dicho, maldice a Dios y muérete. Ella no le está diciendo maldiga y suicídese. No, ella no está diciendo eso, ella está diciendo eso. Lo que les decía la semana pasada. Dios lo ha preservado en su vida todavía, porque usted todavía permanece siendo íntegro. Pero si usted maldice a Dios, Dios tendrá razones para quitarle la vida. Maldígalo para darle razón a Dios para matarlo, porque sabemos que Dios nos va a guardar la vida, porque somos íntegros. Entonces, ella y él saben que Dios mantiene con vida a Job, porque Job sigue siendo fiel. ¿Sí? Y hermanos, y precisamente ese es el mayor miedo de Job. ¿Qué es la cosa que más le tiene terror a Job? A que esa perseverancia se acabe. O sea, es como si él dijera, ¿seré capaz de resistir más tiempo así? No lo sé, yo prefiero morirme antes de que ya sea infiel, Señor. Yo prefiero que me cortes la vida antes de que sea infiel. Esto que vivo es impresionante y lo puedo resistir si tú me fortaleces. Pero si no me escuchas, no veo tu mano, no escucho tu voz, no siento tu presencia a mi lado, puedo sucumbir. Mátame mejor.
antes de serte infiel. Vemos que la esposa le había dicho, maldice a Dios y muérete. Él prefiere decir, maldito sea yo mismo y mátame cuando tú quieras, pero ojalá fuera ya mismo. Mire la sumisión que tiene él. En vez de maldecir a Dios, se maldice a sí mismo. En vez de maldecir a Dios, maldice el día en que nació, lo cual pues no tiene ningún significado. Maldecir el día en que nacimos no va a cambiar el curso de la historia. Así que es como una expresión emocional y no unas palabras que conlleven una realidad en ningún sentido. Es solamente una oportunidad para desahogarse. Sabe que maldecir a Dios sería una causal de que Dios acabara con su vida. Pero al maldecirse a sí mismo, de pronto Dios lo escucha y le quite la vida. Entonces es como una oportunidad que él tiene no solamente para quejarse, sino también para pedirle a Dios de que acabe con su sufrimiento. Job quería ser liberado, hermanos, del cuerpo de muerte. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Job sabe que está en ese cuerpo de muerte y quiere salir, hermanos. Pero el hecho de que quiera salir, tanto Pablo como Job, del cuerpo de muerte, no significa que entonces se va a suicidar. Se va a tomar un veneno o algo así. Eso, hermanos, es una actitud pagana que no tiene sentido para un escogido. Entonces él quería ser liberado del cuerpo de muerte, ¿sí? Pero también quiere ser liberado de la terrible aflicción que vive. Miremos dos cosas. Ya hemos visto, no quiere suicidarse. Eso no pasa ni por la mente de él. Pero lo otro es el escapismo. El escapismo, hermanos, es una tendencia psicológica que las personas emplean para salirse de la situación. ¿Qué es escapismo? Escapismo es algo así como que la persona dice, no, eso no es real, estoy en un sueño. Voy a despertarme en algún momento y todo volverá a la normalidad porque estoy soñando. Todo es feliz, estoy feliz. Está todo masacrado, pero dice, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Eso es escapismo, hermanos, es una técnica psicológica, pero que está mal. De hecho, esto podría traer más desestabilidad emocional, incluso. Entonces Job ni apela al suicidio ni tampoco al escapismo. Él no dice, Señor, yo declaro bendición sobre mi vida, o no dice, Señor, si tuviera fe como granito de mostaza, Señor, que mi fe arranque todos estos muros, estas montañas que se me han levantado. Job no dice, Señor, eso que está pasando no es real, no es cierto, yo estoy bien, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esto no es cierto. Yo soy hijo del rey y soy dueño de todo. No dice eso, hermanos. Él reconoce la realidad de la situación, porque la realidad de la situación está en manos de un Dios que es real y que es soberano. Entonces, sabe que su cuerpo miserable de muerte lo puede traicionar. O sea, Señor, si voy a seguir así, mejor quítame la vida o dame luz, porque me siento en tinieblas. Dame fortaleza, porque me siento demacrado, y así podré continuar. Entonces en el versículo 21 le dice al Señor que desea la muerte, pero no llega a buscar la muerte con más fervor que un tesoro. O sea, una persona puede buscar la muerte, puede desear morirse, pero si Dios no decreta la pérdida de esa vida, no va a pasar nada. Deuteronomio 32:39 enseña y dice que Dios es el que quita la vida y el que la da. Él es el dueño de ella. Por lo tanto, Él es el que tiene determinado el momento de la muerte de la persona, o el que dice si sí o si no alguien muere. Entonces Él clama a aquel que da y que quita. Recordemos en el 1:21, Él que había dicho, Jehová dio, Jehová quitó. Es un principio doctrinal que Él tiene claro. Entonces Él dice, tú me diste la vida, me la puedes quitar, porque tú eres el dueño de ella, yo no. Quítame la vida entonces, es tuya. No atentaré contra mí mismo, estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar, pero siendo tú el dueño de la vida, puedo clamar a ti de que me la quites.
¿Qué pretendía él? Ser liberado de la tribulación en la que estaba. Ahora notemos otra cosa, hermanos. La esposa le había dicho lo que le dijo. ¿Y él qué le dice? Palabras de exhortación, pero llenas de ánimo, llenas como de que reacciona, estás hablando como una fatua. Recuerda, trae a la memoria todo lo bueno que hemos recibido. O sea, hermanos, él la reafirma otra vez. Si ella estaba que se desplomaba y ella estaba queriendo hacer escapismo o pensando en suicidio o pensando en quién sabe qué cosas, cuando Job la exhorta, ella vuelve en sí y es restablecida por él. Y los amigos llegaron, hermanos. Él pudo apoyar a su esposa, pero ¿quién lo apoya a él? Él animó a su esposa, no la dejó sucumbirse, pero ¿quién lo anima a él? Ay, llegaron mis amigos, alguien me va a decir algo, porque la esposa no, entonces los amigos, ellos me van a hablar. Sí, o sea, él quiso ser fuerte, hermanos, para no derrumbarla más a ella, pero ahora que está a solas con ellos, él dice, este es mi momento. Ese es mi momento para desahogarme. Entonces allá en el versículo 2 dice, exclamó pues Job y dijo, o sea, con ustedes sí me puedo desahogar. Si yo digo estas cosas delante de ella, la derrumbo más, le hago daño. No quiero derrumbarla más. Pero de pronto al desahogarme con ustedes me den palabras de ánimo. Entonces miremos, hermanos, que él prefiere desahogarse con sus amigos. Entonces Job exclama, o sea, es como si él estuviera hablando solo. Están sus amigos ahí con él, pero él exclama, empieza a expresar lo que siente, pero dirigiendo las palabras a nadie. Está hablando solo. Ni le está hablando a ellos, no está orando, está exclamando lo que siente. ¿Sí? Aunque nosotros sabemos que indirectamente es una oración. Indirectamente está diciendo al Señor que le quite la vida. Es un clamor desesperado y directo para Dios. Aunque no lo hace de esa manera. Porque pues miren que él sigue siendo respetuoso y reverente del Señor. Él no le está diciendo, quítame la vida, Dios. No, él está, ojalá yo, ¿quién me diera que mi vida se hubiera acabado antes? O sea, no, ni siquiera le pide a Dios directamente, es algo totalmente reverente, como lo hace. Bueno, entonces ya vimos, hermanos, cuál es el núcleo del capítulo. Y ahora, ¿cuál es el núcleo de la queja de Job? ¿Cuál es la razón, la raíz del dolor que consume a Job? ¿Qué es lo que lleva a Job a la zozobra? Hermanos, él perdió a los hijos, ¿cierto? Pero él no está destruido por ellos. Él lo perdió todo, ¿cierto? Pero no está destruido por eso. La esposa lo ha cargado más, pero él no está desmoronado por eso. Lo que lo está desmoronando a él es sentir que Dios se alejó de él. Esa es la raíz del dolor de Job. Porque, hermanos, Job puede vivir alejado de su esposa, de sus hijos, de sus bienes, pero no de Dios. Y así son los escogidos. Podemos perder todo, hermanos, o alejados de todo, pero sin Dios, hermano, no podemos seguir. No se puede, hermanos. Un ciervo que brama por corrientes de agua es un animal que se está muriendo de sed, desesperado, actuando como un loco buscando agua. Así somos si Dios se aleja de nosotros.
Proverbios dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin la palabra del Señor, hermanos, nos volvemos unos locos desenfrenados. Entonces, la raíz del dolor, de las quejas, de la desesperación de Job, no es ni siquiera que haya perdido a sus 10 hijos. Es que siente que Dios se alejó de él. Por eso él dice, a aquel al que Dios le cercó el camino. O sea, me siento encarcelado. Este capítulo, hermanos, podríamos distribuirlo en 3 partes. La primera parte arrancaría del 1 hasta el 9, porque en la exclamación que hace Job, él expresa un deseo de morir, pero lo hace de 3 maneras. Primera manera, deseó no haber nacido. Entonces, ¿qué hace? Maldigo el día en que nací. La fecha del cumpleaños, ojalá la saquen del calendario. Ojalá ese día nunca hubiera existido. Leviatán se lo hubiera tragado. Ojalá esa noche hubiera sido llena de tinieblas, que las estrellas se hubieran apagado. Que bueno, ¿sí? Que la noche de la concepción hubiera sido borrada. Que el día en que nació nunca hubiera existido. Que fuera sido un día sombrío. Versículo 6 dice: que esa noche sea borrada del calendario, que nunca más se cuente entre los días del año, ni aparezca entre los meses, que esa noche sea estéril, que no tenga alegría. O sea, Job está diciendo que ese día hubiera sido un día sombrío. ¿Qué significa eso? Primero, que hubiera sido un día muerto, o sea, un día olvidado, que se haya salido el calendario, que hubiera sido pasado por alto, un día que seguía ese día, pero no siguió, sino que siguió el otro día, que es un día que no, un hueco. También se refiere que pues haya sido sacado el calendario, ¿sí? O sea, nunca más recuerden la fecha de mi cumpleaños, por así decirlo. Día sombrío también se refiere a que el cuidado de Dios no fuera efectivo sobre ese día. Ahí que vemos que Job tiene clara la doctrina de la providencia de Dios, la doctrina de la gracia común. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo que ese día no lo guarde Dios desde arriba, ¿sí? O sea, Dios desde su trono celestial en los cielos preserva los días con su mano, con su cuidado. Cada día que pasa está decretado por Dios y es salvaguardado por su providencia. Y eso lo sabe Job. Entonces, que el día sea sombrío significa que Dios quitara su mano ese día, o sea, un día que no existe, definitivamente. También dice que la luz de las estrellas no brille, ¿sí? Que la luz del día nunca aparezca, ¿sí? Versículo 7, que no haya canciones ese día, nadie sea feliz ese día, nadie se alegre ese día, nadie cante ese día, las estrellas no parpadeen. Eso es lo que él expresa, o sea, que ese día nunca hubiera sucedido. Pero hermanos, eso nunca va a pasar, porque el día ya había sucedido. Esta maldición es solamente una expresión emocional. Vuelvo y reitero, porque si alguien maldice el día en que nació y desea que ese día nunca hubiera existido, ¿para qué sirve eso? No va a pasar, hermano. Maldijo el día, ay, Dios dice, ay, maldijo el día y tengo que borrar el calendario, ay, ¿sí ve? Y borró porque maldijo el día. No, los días continúan, es solamente una expresión de lo que siente. Segunda parte, desde el versículo 10, él continúa desahogándose. Miremos que hay tanta reverencia que la forma en cómo lo hace es en prosa. O sea, casi como una canción, bueno, no una canción, sino un lamento en forma poética, ¿sí? Y dice que esa noche, o desea que esa noche hubiera sido gobernada por Leviatán. Él solamente quiere desahogarse porque él en sí mismo sabe que maldecir el día en que nació ni quita ni pone.
¿Sí? Entonces él hace 3 peticiones. La primera es: maldito sea el día en que nací, que fui concebido y que me alumbraron, que dijeron que había nacido un varón, que ese día hubiera sido oscuro, que Leviatán no hubiera sido despertado por los brujos, bueno, en fin. La segunda petición que él hace es: ¿por qué no morí yo en la matriz? Otra pregunta que hace. Entonces, ya que ese día no fue borrado del calendario, pues entonces ojalá me hubiera muerto el día de nacimiento. Si ese día de todas maneras existió, hubiera muerto en la matriz. O sea, deseó morir en el alumbramiento. ¿Por qué él habla de esa manera, hermanos? Ya pues, conociendo el contexto de esos pasajes, sabemos que en ese punto, aunque hay muchas incógnitas sobre la muerte, hay muy poco conocimiento sobre la vida después de la muerte, en este momento Job prefiere morirse que seguir así. O sea, su vida está hecha un desastre. Entonces él dice: es preferible morirme. Entonces, en vez de vivir atormentado, así como estoy en la zozobra, como no sé qué si mañana continúo vivo, o sea, estoy atrapado, Dios me encerró, prefirió morirme en vez de seguir así. Entonces él dice: hubiera preferido morir como un abortivo en vez de seguir siendo afligido. Versículo 20 dice: ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Él está expresando lo que siente, se siente desdichado. ¿Qué es desdichado? Desdichado es todo lo contrario a ser bienaventurado. Alguien como él sabe la connotación de ser bienaventurado, pero se siente que es todo lo contrario a eso. Se siente amargado porque ha perdido absolutamente todo. Entonces se encuentra afligido en su alma. Entonces él dice: en vez de yo estar vivo aquí, con tantas limitaciones y dolor, preferiría estar muerto, porque si estuviera muerto, así como un abortivo, estaría descansando. Algo que es muy curioso está en el versículo 14, dice: descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo. 15, descansaría junto a príncipes ricos en oro. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte. El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su dueño. O sea, es curioso esas líneas, y lamentablemente pueden ser malinterpretadas. ¿En qué sentido? Job estaba diciendo: yo preferiría estar muerto, o como dice en el versículo 16, haber sido enterrado como un niño que nace muerto, porque entonces estaría enterrado o descansando junto a ¿quiénes? Reyes, esclavos, pobres, ricos. O sea, nos da la idea de que el Hades es un lugar después de la muerte, como ya lo vimos en la introducción, ¿sí? Pero pareciera que estoy dando a entender de que todos los que mueren van a descansar. Eso es problemático. Problemático si fuéramos personas que irrespetan el contexto de la Biblia, ¿no? Si fuéramos personas que cogen un solo versículo para hacer doctrina. Pero sabemos que los impíos, cuando mueren, son atormentados en el fuego del Hades, ¿sí? Y no significa, hermanos, que todos los reyes, pobres, esclavos, todo el mundo sin excepción va a estar en un lugar llamado Hades a reposar. Porque como ya hemos visto, incluso dentro del mismo libro de Job, en ese lugar hay fuego. En ese pasaje es la única referencia en la Biblia que hay, de forma clara, sobre la salvación de los niños que mueren. ¿Qué está diciendo él? Si hubiera sido abortado, si hubiera muerto en la niñez, en el alumbramiento, entonces estaría reposando. ¿Qué está dando a entender? En el tiempo de Job, cuando un niño moría o era abortado, ¿qué pasaba? El alma de esa persona iba al Hades. Todas las personas que morían iban al Hades, incluyendo los santos. Sin embargo, cuando los santos iban al Hades,
ellos no iban al mismo lugar, al mismo sector donde estaban los impíos. Por eso cuando el rico le habla a Abraham, Abraham le dice es que hay un abismo entre nosotros y ustedes. O sea, todos estaban muertos y estaban allí en el lugar del Hades, ¿sí? Pero esos de aquí estaban reposando y los de allá estaban en fuego, los impíos, siendo que todos estaban en el Hades. Entonces, en el tiempo de Job, si alguien moría, iba a reposar al Hades. En cambio, hoy, ya cuando Cristo viene, esa separación ya se acaba y Cristo viene y lleva a todos los santos del que estaban en el seno de Abraham, en el Hades, donde había reposo. Cristo lleva a todos esos de aquí y los lleva al paraíso. Por lo tanto, si hoy día, por ejemplo, un niño muere o es abortado, esa alma va al paraíso inmediatamente. Si hubiera sido abortado, estaría muerto, estaría descansando. Estaría en el Hades reposando, esperando la redención, cuando fuéramos trasladados al paraíso por Cristo. Pero no, deseo morirme, estoy amargado y desdichado, y eso no cambia las cosas. Entonces, la segunda petición de él es: hubiera muerto el día en que nací. ¿Sí? Y tercer tema que dice el hermano Job es que, bueno, quiero desaparecer el día del calendario, que el día de mi nacimiento no hubiera existido. No se da eso. Entonces pasa, ojalá hubiera muerto el día que nací, pero hermano, está vivo y tiene ya cuántos años, entonces es también inútil. Es solamente el desahogo. ¿Qué coste eso? Es desahogo, porque las palabras no tienen poder de nada en estos contextos, ¿no? Del 20 en adelante, él desea morir en ese instante. O sea, ya que no se nubló el día de nacimiento, ya que no morí en la matriz, mátame ahora. Indirectamente le está pidiendo al Señor eso. O sea, deseo morir en este instante. ¿Por qué la muerte no llega a los que la esperan y la buscan? ¿Qué está expresando? Espero morir, busco morir. Él mismo está en esa condición. 21 dice: los desdichados desean la muerte, pero no llega. Él había dicho que él estaba desdichado, entonces está hablando de sí mismo. Buscan la muerte con más fervor que a un tesoro escondido. Él se siente así. En las Escrituras, hermanos, eso no es la única vez que pasa. A veces llega un punto en donde la desesperación cubre hasta a los hijos de Dios y los deseos de morir vienen, de que la vida se acabe. Eso en sí no está mal. Eso es una situación emocional normal y de hecho muchas veces necesaria. Ejemplo, Números 11. En Números 11, la gente, hermanos de Israel, otra vez está pidiendo algo y está murmurando, y Moisés le dice al Señor: Señor, ¿qué hice? Tengo que cargar como si fuera la mamá de esta gente, como si fuera el papá de estos. Yo no quiero vivir así, Señor, mátame. Moisés quiso morir, hermanos. Otro ejemplo, Primera de Reyes 19. Elías está en una cueva y dice: Señor, todos tus siervos los mataron, solo quedo yo. Y estoy aquí escondido, y si salgo me matan. No, en vez de vivir así, mátame. Quiero morir. Elías, hermanos. Otro ejemplo, Jonás capítulo 4. Señor, yo pensé que ibas a destruir a ese pueblo de Nínive. Y este sol está dándome directamente, me estoy quemando. No, ¿sabe qué? Mejor me muero, quiero morirme. Los tres profetas y Job, hermanos, desearon morirse. Es algo normal. Pablo dice: es que para mí no sé qué escoger. Estoy en la cárcel, me dieron pena de muerte, pero es que no sé qué escoger. Sí, yo quiero quedarme por ustedes, pero quiero irme porque allá tengo ganancia, entonces no sé. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia.
Hermanos, no está mal desear que la vida se acabe o morir. Lo que pasa es que generalmente esa sensación es un tanto egoísta dependiendo de la situación. Por ejemplo, con Job, ¿por qué pasa? No tiene salida, hermanos, y él ve que la única salida es que Dios le quite la vida. Como ya lo vimos, él no está pensando en suicidio, no está pensando en escapismo psicológico, no está pensando en esas cosas, está diciéndole al dueño de la vida indirectamente, ojalá Dios me quitara la vida, porque Él es el único que la puede dar y el único que la puede quitar. Bueno, entonces en la tercera petición dice, quiero morir, ojalá muriera ya, pero espero, todos los días pasa. En un pasaje dice, es que es la mañana y quiero que sea de noche. Y cuando llega la noche quiero que sea de mañana, porque es que estoy viviendo con zozobra. Prefiero morirme en vez de estar así. Entonces, hermanos, esto se debe también al hecho de que él no encuentra sentido en que Dios le preserve la vida. ¿Qué tiene de frente él? Está alejado de la ciudad, sucio, ya vimos cómo estaba. ¿Cierto? No tiene nada ya. La gente se burla de él, en fin. Entonces él está ahí sentado, hermano, rascándose con ese pedazo de tiesto. Y dice, bueno, ¿qué sigue? Perdí todo. No tengo nada. ¿Cómo puede ser posible que me recupere? O sea, hermanos, él está enfrascado ahí. No ve más allá, está atrapado. Entonces él dice, no tiene sentido seguir viviendo. No tiene sentido que el Señor me siga preservando la vida. ¿Sí? Él mismo está consumido por la incertidumbre. Y como ya lo vimos, la cosa que más aterra a Job es que él siente que Dios no está con él. Versículo 23 dice, ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro? Sí, él no ve nada en el futuro, hermanos. Ya no tengo nada más adelante, ¿para qué sigo? A quienes Dios ha rodeado de dificultades. Aquí Job dice que fue Dios el que lo rodeó de esas dificultades. Entonces, si se supone que antes yo estaba rodeado con un cerco de protección, ahora ese cerco de protección es una cárcel donde no tengo salida. Dios me ha encerrado con dificultades. Entonces, estoy encerrado ahí, no tengo futuro. Eso es lo que él expresa, ¿no? Esto es totalmente emocional. No significa, hermanos, que sea profético, entonces que el que desea morirse Dios le responde, o que maldice su vida, queda maldito, o que... No, aquí el único que es soberano sobre la vida es el Señor. Entonces, él sabe, hermanos, que Dios es la causa de su sufrimiento. Él me ha encerrado en dificultades. Y por lo tanto, Él es el único que podría sacarme de ahí. Pero volvemos a lo mismo. Si Él reconoce, hermanos, que Dios es el que lo encerró y que Él es el único que podría sacarlo, para Él eso es lo que más lo aterra. Porque Él le pide ayuda al Señor, pero siente que no lo escucha. El único que puede auxiliarlo está lejos. Su rostro está escondido. Aquí podemos ver, hermanos, también un conflicto interno en Job, porque toda la teología de su tiempo, las doctrinas que él tenía estaban siendo puestas en entredicho. Él no estaba dudando del Señor, él no estaba cuestionando al Señor, pero es normal que surgieran de su corazón mentiroso preguntas. Sabemos que él siempre fue reverente al Señor, pero es que en ese momento, hermanos, él siente que él no merece esa protección. Él no merece la protección del Señor. Ustedes se acuerdan que antes se pensaba que al justo que le pasaba todo lo bueno.
que los malos eran castigados por sus pecados. Eso lo creía Job también. Por eso la mujer le había dicho, ¿se acuerdan? Maldice a Dios y muere. O sea, si ya salimos de esa integridad, ya todo nos va a ir mal. Y ya pues lo único que nos queda es morir. Porque tenían esa creencia de que todo lo justo que hicieran era retribuido con prosperidad material, con salud, con éxito. Entonces en ese momento él está como en una incógnita, hermanos, y es: ¿puedo considerar injusto a Dios por permitir que yo sufra? Yo soy justo, pero Él es injusto por permitir que yo sufra. Nosotros ya sabemos la respuesta, hermanos. Nosotros le decimos Romanos 9, Dios no es injusto de ninguna manera. Pero hermanos, Dios no tiene Romanos en la mano. Otra pregunta que podría él estar haciendo, o sea, ¿puedo seguir creyendo que la prosperidad es la retribución cierta de los justos? Entonces, ¿por qué todo está así? ¿Puedo seguir considerando que la aflicción es el castigo por el pecado? Yo soy inocente, entonces ¿por qué me pasó todo esto? Hermanos, él creía todo eso. Y ahora todo eso está luchando con la realidad. Todos los dogmas teológicos que ellos mismos habían armado, las creencias que en su tiempo había, están en conflicto con la situación que él estaba viviendo. Versículo 24 dice: no puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Hermanos, tiene tanta nostalgia, tanta tristeza, que cuando va a comer no le dan ganas de pasar ni bocado, hermanos, porque está deprimido. Entonces, tras de que estaba enfermo y estaba enflaqueciéndose, ya sabemos por qué también se está enflaqueciendo, hermanos. No le apetecía comer ni beber. Está en la zozobra, busca morir. Versículo 25 al 26, aprovecho para aclarar una enseñanza grave que ronda por los neopentecostales. Dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Esas personas, hermanos, herejes, dicen que uno no debe enfocar su mente en los miedos, porque la Biblia dice que en Job 3:25 que a Job le pasó lo que él tenía miedo que le pasara. Entonces él atrajo a él todo eso, porque todo lo malo que uno teme, eso le viene. Entonces uno no debe temer al mal, porque hermanos, hacen unas conexiones ridículas y manipulan esos versículos para hablar de la ley de la atracción o principios metafísicos que son paganos, utilizando las escrituras para esas cosas. ¿Qué es lo que está expresando Job? Job lo que está diciendo no es: sí, ven, yo sabía que me iba a pasar, es que yo sentí como un miedo por acá antes, hace unos años, y vea, se dio. ¿Para qué sentí eso? Se me puse a pensar. Él no está pensando así, hermanos. Lo que él está diciendo es: en mi tiempo, en los días de hoy, cualquier persona, incluyéndome, consideraría lo que me está pasando como lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces, los temores que alguien podría imaginar se hicieron realidad conmigo. Eso es lo que está expresando. Yo no pensaba que eso se fuera a hacer realidad en mi vida. Y las cosas más terribles, como perder bienes, hijos, fama, poder, todo, me pasó a mí en un día. Y luego la salud. Versículo 26. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Hermanos, en este capítulo 3, ese es el primer discurso que aparece en el libro de Job, y es en realidad una disertación emocional que hace Job. Es una forma de desahogarse.
No está ni profetizando, no está ni declarando, ni siquiera está orando, está exclamando, como lo dice el versículo 2. ¿Sí? Y la intervención primera termina diciendo que está intranquilo, no tiene paz. Nosotros, hermanos, hoy, si hubiéramos estado al lado de los hermanos Job, le podríamos haber tocado el hombro y poderle haber dicho, Dios no dejará así las cosas. El mismo Dios que te quitó y destruyó todo lo que tenías, como Él es fiel y sabe que eres inocente, va a restablecerte. ¿Sí? Porque, hermanos, Dios es Dios de toda consolación. Y en este punto lo que más necesita Job es consuelo. Vamos a 2 Corintios 1, 3 al 5. Dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Hermanos, Job está sufriendo por Cristo, porque está sirviendo como una tipología de Cristo, está siendo representante de la Iglesia Universal. Entonces Job va a ser consolado, y el mismo Dios que lo encerró en dificultades será el mismo que le quitará esa reja de dificultades y le pondrá el cerco de protección pastoral que antes tenía. Además, hermanos, sabemos que cuando pasamos nosotros por fuego, pruebas, aguas, tenemos un Dios que nos da su compañía por amor al pacto, por amor de su nombre. Vamos a Isaías 43, 1. Dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. O cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Hermanos, Job está bastante mal, triste, afligido, pero el mismo Dios que lo afligió será el que lo va a consolar. Dios va a venir en el rescate de Job, hermanos, y lo que Job no sabe es que aunque Dios no se apareció en un torbellino, Él está ahí, acompañando a Job. Porque de no ser así, hermanos, hubiera sucumbido, como ya lo vimos en la introducción, hubiera caído en la locura. Pero Dios está presente, y eso es lo que él todavía no percibe. ¿Por qué? Por sus emociones. ¿Está mal? No, es normal. Por eso les digo, esto no se va a quedar así, y Dios va a intervenir, hermanos, y lo va a rescatar. Y todas esas angustias no van a ser contestadas en forma literal, pero lo que su corazón anhela y desea sí será respondido en el tiempo que Él ordena. Oremos.